continuación tenemos la presentación del señor David Padilla con el tema afectación de las prácticas desleales a la competencia, al mercado, al bienestar del consumidor y al interés general. David Padilla es máster en Derecho de Solución de Conflictos Internacionales de la Universidad de Ginebra, Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, magíster en Derecho Internacional Económico de la Universidad Andina Simón Bolívar, diploma en Propiedad Industrial de la Universidad de Buenos Aires, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, director nacional de Estudios e Investigación de Prácticas Desleales en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, coordinador nacional jurídico, gerente jurídico en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, socio fundador del estudio jurídico PH Asociados, abogado consultor de la Secretaría General de la Comunidad del Poder del Mercado, ustedes, compañeros, público presente, un poco tratando de emular lo que ya los expertos de países hermanos nos han referido durante el día de ayer y esta mañana y el comienzo ya de la tarde de hoy, pues como institución más joven y reciente que está creándose en el Ecuador, con una legislación también nueva, como hemos podido escuchar en los países hermanos, existe ya una larga trayectoria de varios años en los que existe la institucionalidad y la legislación que aplique este tipo de materias, y en el Ecuador somos sin duda quizás donde estamos iniciando como tal en estas materias, y por ende pues agradecemos desde ya toda la colaboración y los aportes que nos dan los expertos de los países hermanos, y a su vez nos comprometemos a seguir manteniendo el contacto para seguir retroalimentándonos, ¿no? Y seguir creciendo como institución, y la aplicación de este tipo de normativas, de disposiciones novedosas para nosotros en el Ecuador. El tema en concreto que me han asignado es la afectación de las prácticas desleales a la competencia, al mercado, al bienestar del consumidor y al interés general. Un tema algo amplio, pero que en definitiva se refiere a lo que la ley de control del poder de mercado busca desarrollar y regular en lo que se refiere a prácticas desleales. La Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado no especifica si la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, voy a referirme como la Superintendencia, es competente para conocer todo tipo de práctica desleal, esto es, tanto las que afectan intereses generales como aquellas prácticas que afectan intereses meramente particulares. Dentro de estos intereses meramente particulares no existe, porque así lo establece la ley, una distinción entre la magnitud del daño real o potencial, aquí algo importante entre lo real o potencial, ni tampoco del tipo de práctica, con excepción de las prácticas desleales que tienen relación con la propiedad intelectual. Y para ello nos vamos a referir en concreto más adelante sobre los desarrollos que sí establece la ley y sobre todo su reglamento para la aplicación. Esta disyuntiva entre si se conocen todos los actos, todos los actos de competencia de prácticas desleales que afectan intereses generales o incluso los que afectan intereses particulares, digo, esta disyuntiva la podemos encontrar, por ejemplo, en el artículo 1 ya de la ley, donde nos refleja el ámbito de aplicación de la misma, cuyo inciso primero, fundamentalmente destacamos la parte final de este inciso, en que nos dice que se prohíben, se sancionan, se previenen las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios. Asimismo, siguiente por favor, vemos en el artículo 2 sobre el ámbito de la ley que están sometidos a las disposiciones de la presente ley todos los operadores económicos que realicen actividades económicas. Estoy leyendo exclusivamente lo subrayado, y esto nos permite un poco tener un enfoque que más adelante ya les explico. También un artículo que sobresale de nuestra ley es el artículo 5, el cual nos habla del mercado relevante, y en concreto nos indica que a efecto de aplicar esta ley, la superintendencia determinará para cada caso el mercado relevante.
y para ello considerará factores como el tipo de producto o servicio, el mercado geográfico, etc. También tenemos el artículo 25, seguimos, exacto, ahí estamos, donde nos define ya en concreto lo que son las prácticas desleales. Esto ya está dentro del capítulo de prácticas desleales. Y ahí, en su inciso primero también, en la parte final, nos indica que la expresión actividades económicas se entiende en sentido amplio, que abarca actividades de comercio, profesionales, de servicios y otras. Tenemos, por último, para no aburrirles con tanto artículo, el 26, donde nos habla de la prohibición expresa ya de qué conductas son prohibidas y se consideran como de prácticas desleales. Y vemos que están prohibidas las distintas prácticas cuando impidan, restringen, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios. Este artículo en particular es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos da una magnitud tan amplia, ¿no?, de lo que se busca proteger, ¿sí? Como que se busca tutelar como conductas prohibidas, consideradas como prácticas desleales, por cuanto nos habla de eficiencia económica, de bienestar general, pero también nos tocan los derechos de los consumidores o usuarios. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que podrían existir con una lectura breve de estos artículos? La primera, que la superintendencia conozca todo tipo de práctica desleal. Una segunda sería que la superintendencia únicamente conozca las prácticas que afecten el interés general. Y en estos dos aspectos brevemente voy a referir a ciertas teorías, doctrina que hemos podido escuchar a lo largo de esta mañana, que vienen dadas de otros países y cómo se aplica esas realidades en las legislaciones ya por los órganos competentes de cada país, que distinguen cuál es la posición que han tenido entonces las distintas legislaciones de derecho comparado sobre la posición que podría tenerse en estas materias. Por ejemplo, sobre la primera, que la superintendencia conozca todo tipo de práctica desleal, tenemos, para resumirles de tanta doctrina, de tantas visiones que pueden existir, 4 factores. Uno, que para aplicar en el Ecuador, ¿no? Como primer punto podríamos tener a que la Constitución de la República, nuestra Constitución de Montecristi, establece en su artículo 336 que el Estado impulsará el comercio justo como un interés público. Es decir, que el tema de la regulación de los intercambios entre competidores se da en tutela del interés público. Y este interés público también podría abarcar entonces la solución, la corrección y la sanción de cualquier tipo de práctica desleal, incluso las que afecten intereses particulares, porque el comercio justo, podríamos decir, entre comerciantes, pues es meramente entre particulares, y ya podríamos presumir que una práctica desleal que les afecte también es tutelar el interés público. Una segunda tesis que sustenta esta posición de que la superintendencia conozca todo tipo de práctica desleal es que la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder de Mercado se refiere a los derechos de los consumidores y usuarios, que ya puse énfasis anteriormente. Una tercera visión que sustenta esta posición es la cláusula general que tenemos en el artículo 25 de la ley, cuando se refiere a que la práctica desleal es todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos. Es decir, que el listado enunciativo que tenemos en el artículo 27, y que así se repite en las demás legislaciones de los países que hemos hecho referencia en esta mañana, y que en general así ocurre en la mayoría de países del mundo, son simplemente ejemplos de posibles prácticas que se dan, pero no es un listado taxativo, es decir, que solo ese tipo de prácticas existen. Y en el Ecuador pasa lo mismo, porque en el artículo 25 nos habla de la cláusula general de cualquier tipo de práctica o costumbre honesta, ¿no es cierto?, que sea contrario a las prácticas o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. Esta visión entonces se la considera como una corriente más social, de protección al interés público, como ya habíamos dicho antes, en contrario con una corriente más corporativista que busque proteger más los derechos en general.
Lo que interesa entonces, en definitiva, desde esta óptica, no es la competencia como tal, sino la concurrencia en el mercado, que haya operadores económicos que concurran en un mismo mercado y que estén cometiendo este tipo de prácticas contrarias a las buenas costumbres o prácticas honestas, y que entonces llame al Estado, a través de la superintendencia, a que se tutelen ese tipo de prácticas anticompetitivas. Y una cuarta teoría, brevemente, podríamos referir a lo que internacionalmente se conoce o se aplica, como hemos podido escuchar esta mañana y recién con el anterior expositor, que nos explicaba que en el Perú, por ejemplo, existe una entidad en concreto, que muchos de ustedes seguro la conocen, el INDECOPI, que conoce todo tipo de práctica, porque conoce temas de propiedad intelectual, temas de consumidores, tema de competencia y también de libre competencia y de prácticas desleales. La segunda alternativa que tendríamos, que les mencioné, que ahí todavía consta, que es justamente que la superintendencia conozca prácticas que afecten el interés general, se sustenta brevemente, para resumir en esta ponencia, en esta charla de hoy, en cinco teorías fundamentales. ¿Cuáles son ellas? Primero, que dentro de una norma de control del poder de mercado, lo que se busca es el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Esto debemos atar a lo que nuestra Constitución también enfoca como principios fundamentales de la economía política del Estado. Es decir, buscar la tutela, la protección del bien común por sobre el bienestar de los particulares, ¿no es cierto?, de derechos privados particulares. Entonces se busca el bienestar general, y el derecho de los consumidores usuarios se los debe ver de esa manera macro, es decir, como tutela de los intereses generales, desde la óptica de que los particulares quedarían por fuera. ¿Qué pasaría? Una segunda teoría que nos alimenta esta posición es que los derechos de los particulares no quedan en indefensión, sino que existe otro tipo de vías que pueden perseguir los particulares para resarcir cualquier tipo de daño que tengan, o sobre todo para que se sancionen las prácticas que les están afectando en un sentido particular y no de un modo que afecte el interés general. ¿Cuáles son esas, por ejemplo, entre otras autoridades que podría haber si se trata de un competidor como tal? El juez de lo civil podría ser incompetente en virtud de varias disposiciones del Código Civil, o si es un agente de comercio, el mismo Código de Procedimiento Civil nos dice que el trámite podría ser el verbal sumario. Y si se trata de un consumidor, pues tenemos la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que habla de la Defensoría del Pueblo como una instancia administrativa, o también de jueces de contravenciones. Es decir, no existiría una indefensión de los particulares para perseguir cualquier tipo de práctica desleal que afecte sus intereses puntuales. Si hay afectación al interés general, ahí sí habría entonces competencia por parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Otra teoría que puede alimentar esta visión es que específicamente la Ley de Control del Poder de Mercado indica que cuando hay una denuncia y el denunciante desiste de la misma, la Superintendencia tiene la facultad de seguir investigando e incluso llegando a sancionar, si la investigación llega hasta esa fase, a cualquier tipo de práctica que se esté cometiendo. Es decir, no estamos atados a la protección de un interés particular del denunciante, sino a regular, a controlar el interés general o el mercado en general. Una última visión que podría sustentar esta alternativa es que en el derecho comparado, como hemos escuchado también esta mañana, como ocurre entonces en España, en Colombia, también sabemos que en Argentina ocurre de esta manera, las autoridades de competencia se reservan el conocimiento de temas que afecten la libre competencia en modo general, incluyendo ahí las prácticas desleales que afecten el mercado de manera general, ¿sí? Porque las prácticas desleales que afectan meramente intereses particulares tienen otra vía, es decir, son ante los jueces de distrito, como nos comentaban en Colombia, o ante otras autoridades más jurisdiccionales, como ocurre en España. ¿Qué pasa con los asuntos de propiedad intelectual? Le pasamos al siguiente, por favor. Ahí está brevemente detallado cómo es el procedimiento que establece el artículo 26
en su inciso segundo de la Ley de Control del Poder del Mercado, cuando nos dice, específicamente lo cito, aquellas conductas relativas a la propiedad intelectual entre pares que no generen afectación al interés general o a los derechos de los consumidores o usuarios serán conocidos por la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual. Es decir, que aquí la ley, el legislador sí hizo una distinción entre las prácticas desleales que tengan una afectación general y aquellas que no las tengan en materia de propiedad intelectual, porque ahí esto está más desarrollado en los artículos 30 y 31 del reglamento para la aplicación de la ley, en que pues justamente vemos esta distinción. Y como primera alternativa tenemos aquí un breve flujograma del artículo 30 del reglamento, donde se inicia el trámite, podríamos decir, con una denuncia ante el IEPI, ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de una tutela administrativa, como se conoce en esta legislación de propiedad intelectual. Y el trámite específico que establece el artículo 30 es que el IEPI realiza una consulta a la superintendencia sobre si existen indicios del cometimiento de prácticas desleales y si esas prácticas podrían producir o no una afectación al interés general o al bienestar de los consumidores usuarios, siguiendo el texto literal del artículo 30. Es decir, que la superintendencia para ello debe hacer un análisis económico y ver si hay esa afectación al interés general o los derechos de los consumidores usuarios. El IEPI correrá traslado también, dice ese artículo, al denunciado, o como siguiendo la terminología de la Ley de Propiedad Intelectual, al accionado, para que éste presente sus explicaciones en un lapso determinado. Esas explicaciones son remitidas también a la superintendencia y la superintendencia puede realizar su análisis en un término fijado por el mismo reglamento, que al finalizar el mismo debe emitir un pronunciamiento vinculante para el IEPI. ¿Qué puede resultar de este procedimiento? Son tres alternativas, por eso en el flujograma tenemos tres vías, ¿no? La primera, que se determine que no hay indicios del cometimiento de prácticas desleales, es decir, no hay prácticas desleales, con lo cual la superintendencia ordena el archivo del expediente. Al menos en lo que respecta al tema de prácticas desleales no había nada, entonces se archiva. Una segunda alternativa que puede ocurrir, que nos dice este artículo, es que se determine que sí existen estos indicios de prácticas desleales y que las mismas no producirían una afectación negativa, si dice la norma, al interés general o a los consumidores usuarios o al bienestar de los consumidores usuarios, en cuyo caso, indica la norma, la competencia debe radicar en la autoridad competente en materia de propiedad intelectual, en este caso, en el caso del Ecuador, en el IEPI. Y ello, lo dice en concreto, lo resolverá la autoridad de propiedad intelectual con la ley que regule la propiedad intelectual y con el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es esa ley? Pues existe en el Ecuador sin duda la ley, y también el ordenamiento jurídico. Si nos remitimos entonces, haciendo una interpretación más completa, sistemática de las normas, a la disposición derogatoria 13ª de la Ley de Control de Poder de Mercado, en su inciso segundo, que viene a reformar un artículo de la Ley de Propiedad Intelectual, en concreto el artículo 339, se agrega lo siguiente: la Autoridad Nacional en materia de propiedad intelectual aplicará las sanciones establecidas en esta ley cuando conozca y resuelva sobre asuntos de competencia desleal. Es decir, que en virtud de este reglamento, de esta disposición puntual y de la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que ha surgido a raíz de la existencia de la Ley de Control del Poder del Mercado, el IEPI, la Autoridad de Propiedad Intelectual, tiene una competencia residual en materia de prácticas desleales, cuando no hay afectación al interés general y cuando se refiere a la materia a temas de propiedad intelectual. Y entonces esta es la segunda alternativa. Y la tercera decisión que puede adoptar la superintendencia cuando analiza el caso remitido por el IEPI es que se determine que existen indicios de prácticas desleales y además que hay afectación al interés general o al bienestar de los consumidores usuarios. Y en ese caso la competencia se radicará en la superintendencia, la recibirá la superintendencia, y el expediente el IEPI debe remitirlo a la superintendencia. ¿Qué pasa con el artículo 31? Veamos la siguiente lámina, por favor. El artículo 31 nos habla, en cambio, de cuando la denuncia es presentada ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.
y las alternativas son prácticamente similares. La primera, muy similar a la que les comenté antes, en que si la superintendencia determina que existen cuestiones aquí en cambio de propiedad intelectual relacionadas en el caso de subexámine, y además que las prácticas desleales denunciadas no producirían afectación al interés general o al bienestar de los consumidores usuarios, debe remitir el expediente al IEPI para que sustancie y siga con la tramitación del mismo. Y ahí pues ya hemos dicho, el mismo inciso de este artículo 31 habla que el IEPI, la Autoridad en Materia de Propiedad Intelectual, como dice la ley, resolverá conforme a la ley que regule la propiedad intelectual y con el ordenamiento jurídico. Una segunda alternativa que tiene ahí la superintendencia cuando es directamente la que conoce del caso, de la denuncia. Si se determina que no hay indicios de cometimiento de práctica desleal alguna, entonces archive el expediente. Y la tercera y última posibilidad es que se determine que los indicios de las prácticas desleales denunciadas podrían producir una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores usuarios, y en ese caso sí mantiene la competencia la superintendencia para sustanciar el proceso. Es decir que hemos visto que en esta materia concreta, cuando hay esta dualidad podríamos decir, materias que se están controvirtiendo en un caso, entre propiedad intelectual y prácticas desleales, el legislador ha dado una luz a través de la ley, el artículo 26 en su inciso segundo, y también a través del reglamento para la aplicación de la ley en sus artículos 30 y 31. Como nos ha mencionado y nos ha sugerido el compañero del Perú, con amplia experiencia en estas materias, de que deberíamos acercarnos, hacer un acercamiento entre las instituciones. Hemos hecho ya algún acercamiento hace ya algunos meses con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, justamente para un poco aclarar este procedimiento y llevarlo ya a la práctica en casos concretos. El IEPI ya nos ha mandado algún caso para consulta y la superintendencia también está ya remitiendo un caso en que no hay afectación al interés general, y por ende, como hay un tema controvertido de propiedad industrial, el competente es del IEPI. Es decir, esto se está llevando a la práctica y aquí sí el legislador es claro. Por favor. ¿Cuál es en cambio la posible solución, volviendo al tema inicial que les refería, sobre si la superintendencia debería conocer todos los demás asuntos que no se refieren a propiedad intelectual y que tengan estas particularidades que hemos detallado ahora? Es decir, incluso los que tengan una afectación meramente a los intereses particulares, o tiene que conocer exclusivamente los que afectan a intereses generales, y los particulares pues tendrían otra vía de acceso. Una posible solución que sí les quiero enfatizar es una visión más de la Dirección Nacional a mi cargo, que hemos ido analizando, que está todavía en estudios, que no representa una posición institucional de la superintendencia, pero sin embargo está sometida todavía a debate, y por eso la colaboración de los colegas y expertos internacionales nos es de suma utilidad. Es una que planteo aquí, que la estaré indicando, fundamentado en que en la norma constitucional, en artículos de la Constitución de la República, en principios del sistema económico, social, solidario y sostenible, que abarcan un comercio justo, que ya lo mencioné antes, en una política comercial transparente, en el principio ya jurídico de que solo se puede ser juzgado por una autoridad competente, y también un clásico principio del derecho público de que solo se puede hacer lo estrictamente establecido en la ley. Y como en la ley de control de poder de mercado no existe una claridad total sobre si la superintendencia conoce todo tipo de práctica desleal, incluyendo las que afectan intereses meramente particulares, pues entonces diríamos que en virtud de esos artículos que ya también referí y los puse aquí en las láminas de la Ley de Control de Poder de Mercado y de su reglamento para la aplicación, que sí distingue cuando se refiere a materias de propiedad intelectual, podríamos sugerir como una alternativa que todas las prácticas desleales o presuntas prácticas desleales que estén afectando a intereses claramente particulares no implican per se una afectación al bienestar o al interés general o a los derechos de los consumidores usuarios, y por ende no serían de competencia de la superintendencia, ya que la superintendencia solo sería competente para los que para tutelar, conocer
fundamentalmente las prácticas desleales que afecten el interés general o el bienestar de los consumidores y usuarios, pero en un sentido macro, en un sentido de mercado. Para la investigación de los presuntos cometimientos de prácticas desleales que afecten intereses meramente particulares, pues existirá, ¿sí?, una vía adecuada a través de los otros órganos competentes, jurisdicciones, sobre todo, más bien la vía jurisdiccional, o también otras autoridades como la Defensoría del Pueblo, como hemos mencionado, es decir, no existiría indefensión, y en las que conozca la superintendencia, pues primero deberá hacerse un análisis del mercado relevante, como veíamos en el artículo 5 de la Ley de Control del Poder del Mercado, y también ver si hay una afectación al interés general. Dilucidando esto, pues podría saberse cuáles son de competencia de la superintendencia y cuáles no ameritarían el accionar de nuestra entidad, sino que pues concluirían con un archivo del expediente, archivo que no restringiría el derecho de los particulares de acudir ante las autoridades o las jurisdicciones que estén adecuadas. Como les he dicho, estas son visiones que están bajo análisis, que nos seguimos retroalimentando. Esperemos tener algún comentario, alguna retroalimentación de aquí mismo, de ustedes. Agradezco entonces su presencia. Sin duda fue difícil competir con el partido que todos estamos a la expectativa, y pues bueno, les agradezco por su tiempo.